Y a esta hora, como cada sábado, tenemos la gratísima comunicación con el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y también comentarista en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, en primer lugar, felicitarlo, ¿no?, por su libro La pandemia en el Perú, ¿no?, acciones, impactos y consecuencias de la COVID-19, ¿no? Un trabajo bastante minucioso que usted ha realizado y es una lectura obligada justamente para conocer, ¿no?, cuál ha sido el impacto de la pandemia en el Perú hasta fines del 2020, ¿no? Felicitaciones, ¿no?, porque sabemos de la rigurosidad con la que usted ha trabajado en esta obra y además le adelantamos a quienes nos están siguiendo en varios puntos del país que mañana será presentado, ¿no?, a nivel descentralizado a través de Radio 1, ¿no? Importante cadena noticiosa en Tacna, ¿no?, a través del periodista Óscar Vargas Romero, con presentación del Colegio Médico del Perú. Felicitaciones, doctor Cuba. Muy agradecido y quiero agradecer también al Colegio Médico del Perú, a su fondo editorial, al comité de expertos que hicieron la lectura de pares y dieron el informe favorable que contiene ideas innovadoras de la salud pública, que ha recomendado su publicación. Y yo creo que eso es un aspecto muy positivo para la salud pública, porque desde un punto de vista se analiza la realidad sanitaria del país y eso va a tener impacto en el futuro, porque cuando se estudie la pandemia en el país va a ser lectura obligatoria, estoy casi convencido de eso. Y porque no solamente está situado en cifras, sino en realidades, ¿no?, que es un aspecto que poco se aborda en el país, ¿no? El asunto fundamental del texto parte de un análisis no solamente del tema médico, sino también de las medidas sanitarias que se tomaron, las estrategias que se hicieron en su momento y los errores que cometieron tanto el expresidente Vizcarra como el actual presidente en el manejo de la pandemia. Todo eso reseñado en tiempo real, semana a semana, de tal manera que se pueda entender mejor en el contexto político cómo se tomaron estas medidas. Pero además de eso, existe una propuesta muy concreta de cómo debería ser el sistema de salud en el país, por qué todos los peruanos deberíamos tener un sistema de seguridad social universal en salud, sobre todo luego que hemos vivido esta experiencia de la pandemia. Felicitaciones, y yo lo comprometo para dedicarle mayor tiempo justamente en la próxima semana exclusivamente al libro, ¿no?, porque es un aporte de interés y además con una data hasta diciembre del 2020, ¿no?, pero sin perder el contexto del día a día, cómo ingresamos a la emergencia, cómo actuamos frente a la emergencia y, como usted bien dice, ¿no?, recogiendo experiencias y también, ¿no?, tareas de campo que son fundamentales. Nuevamente, felicitaciones por el libro La pandemia en el Perú, ¿no? Mañana va a ser presentado de manera descentralizada y la siguiente semana vamos a tener oportunidad de conversar ya en amplitud sobre este tema con el doctor Herbert Cuba García. Hablemos ahora del día a día de la pandemia, ¿no? El presidente Sagasti ha dicho que nuevamente ha vuelto al tema de las vacunas, ¿no? 50 vacunas a fines de año garantizadas y el gobierno que viene tiene la suficiente cantidad, ¿no? ¿Cómo está mirando usted este tema? Mire, yo he escuchado con detenimiento y le he hecho un comentario en mi último artículo a la conferencia de prensa que he hecho luego del Consejo de Ministros el día miércoles, la señora primera ministra y los ministros que la han acompañado, que en este caso fueron el de Salud y el de Economía y Finanzas. ¿Qué hemos observado en este debate? Una serie de controversias que tienen ellos mismos al interior del gobierno. Por un lado, por ejemplo, señalan los éxitos de haber vacunado a 1.400.000 personas. Sin embargo, de esas solamente hay 700.000 protegidas ya con ambas dosis y que esperan llegar en el próximo mes a 1 millón.
luego prometen incorporar más personas en la vacunación en función de edades o enfermedades con comorbilidades, como por ejemplo los que tienen la situación de Down o también los que están en hemodiálisis con insuficiencia renal crónica. Y esto de modo progresivo van a incrementar. Todo esto suena saludable. Sin embargo, deja la impresión importante, como por ejemplo, ¿por qué no hay camas UCI? ¿Por qué no hay todavía la suficiente? Porque todos sabemos que necesitamos más de 7.000 camas y solamente llegamos a duras penas cerca de 2.500. Tampoco se precisa ahí cuál va a ser la estrategia para incrementar esto, a pesar de que le han señalado que le han dado dinero alegado a este operador logístico que hubo para construir la Villa Panamericana, le han dado la autorización para que compre camas UCI y también le han transferido 123 millones de soles, ha anunciado por lo menos en un decreto de urgencia que aún no ha salido en el peruano, no lo he estado revisando, le he hecho el seguimiento, aún no ha salido, pero ha anunciado que le van a transferir al Seguro Social de Salud 123 millones para que pueda ampliar la oferta con camas UCI y etcétera. Pero por otro lado también he notado que han propuesto un proyecto de ley para modificar la ley del fondo que tiene las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Usted sabe que ese fondo se creó para darle regalías de algunos pozos que tenemos en el gas de Camisea. En este caso, en el lote le están agregando 2 nuevos lotes para que tengan regalías, le están agregando el 56 y el 86 lotes que van de ahí a también mejorar los ingresos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Evidentemente que esto es un proyecto de ley del Ejecutivo, esto va a tener que revisarlo el Congreso de la República, y aquí viene un tema como de discusión sobre prioridades, ¿no? En estos momentos de pandemia, ha salido el último informe de INEI que la pobreza ha crecido 10% a nivel nacional. Lima Metropolitana es una de las más golpeadas en esta caída de la pobreza. En consecuencia, no sé si esas sean las prioridades en estos momentos para poder distribuir los recursos del Estado. Y finalmente, lo que ha llamado la atención poderosamente también es que ha anunciado que va a iniciar un proceso de demanda ante el Tribunal Constitucional por 7 leyes ya promulgadas. 5 de ellas tienen que ver con la creación de nuevos distritos. Y aquí creo que sí, me temo mucho que es un error, porque los distritos son el ansia que tienen los centros poblados del país, que no tienen presencia del Estado y que requieren realmente un submunicipio para sentir recién la presencia del Estado ahí, y nunca es tan oportuno crear un distrito en el país, sobre todo cuando tienes enormes lugares alejados donde no llega la presencia del Estado. Y las otras 2 normas que tienen que ver con el tema económico se refieren, uno, a la devolución del dinero del FONAVI, que era una norma que se esperaba mucho por los activistas precisamente de la devolución del FONAVI, y por otro lado, la norma que regula la negociación colectiva en el sector público, porque como todos sabemos, eso estuvo regulado por un decreto de urgencia que fue luego derogado, y se necesitaba una norma que la sustituya. El Congreso ha hecho la norma, pero ahora la ha aprobado por insistencia, y ahora el Ejecutivo no solamente hace la denuncia ante el Tribunal Constitucional, sino que señala que aplicar esa norma sería impagable. Esos son los temas controversiales que creo que va a traer seria controversia, no solamente con el Congreso de la República, sino también con la ciudadanía, porque son aspectos sociales como la creación de distritos y son aspectos económicos para el sector organizado de los sindicatos del país. Usted acaba de tocar hace unos instantes el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Donde señala que 3.300.000 peruanos han caído en pobreza en el año 2020, ¿no? Es decir, en estos momentos son 9 millones de pobres en el Perú, cifra
oficial del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Hace unos instantes conversábamos justamente con Federico Ardíaz, quien es el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Yo quiero llevarlo justamente al ámbito de la salud, porque usted decía algo muy preciso, ¿no? Ahora, con estas cifras, con estos indicadores, conociendo esta realidad, ¿cómo es que se va a atacar la pandemia, ¿no? ¿Cómo es que se va a generar mejores ingresos, un mejoramiento en la calidad de vida de estos peruanos? En pobreza, 9 millones, y en pobreza extrema, 1.600.000, ¿no? ¿Cómo atacamos en estas circunstancias, no? Porque hemos estado viendo simplemente las acciones, pero estos ya son indicadores claros, ¿no? Hemos vuelto a la cifra del 2010. Exacto. Aquí es muy importante tomar en cuenta que nunca, como ahora, es importante luchar contra la pandemia con el enfoque comunitario y el fortalecimiento del primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque la pobreza se traduce en pérdida de calidad de vida, pérdida de bienes y servicios que recibe la gente en su comunidad, en su pueblo, en su distrito. Se produce menos, se gasta menos y se consume menos. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que la acción que debe hacer el sector salud no solo es referida al establecimiento donde está con alguna enfermedad, sino que tienen que trabajar de la mano con la comunidad para promover el desarrollo local, para revertir esos malos indicadores en el nivel local, para ayudarle a la población que en momentos de crisis darle una asesoría técnica, asesoría médica, asesoría científica de cómo mejorar el consumo proteico, la alimentación, la vivienda, etcétera, con pocos recursos. Es en estos momentos en donde es muy importante que se focalice la atención del sector salud en el alivio de la gente que entraba a la pobreza. Y para eso, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar con la comunidad organizada, con ellos mismos, con los mismos actores. Es decir, este trabajo del primer nivel de atención, de los centros y puestos de salud, o las postas, que como las conoce generalmente la gente, con sus profesionales, tienen que unirse a la comunidad, mirar a la comunidad como un todo, para ser un actor de cambio y promotor del desarrollo local y del bienestar local. Para eso, ¿qué necesitas? Necesitas que el Estado haga un enorme shock de inversiones en el sector salud. Tiene que priorizar el sector salud, de tal manera que el sector salud sea una palanca importante, no solo de evitar enfermedades, sino de promover que la gente quede sana, que consuma mejor, que tenga estilos de vida saludables, que evite acciones de riesgo. ¿Y eso qué significa? Mucha información, mucha educación, mucha comunicación en el nivel local con la gente. En estos momentos de crisis, en estos momentos donde la gente que ya había salido de la pobreza retorna, el trabajo del sector salud es indispensable. Yo solamente quiero expresarle a usted que si el gobierno sigue pensando en que la solución a la pandemia va a ser la vacuna, solo va a resolver el tema médico. De lo que se requiere aquí es resolver el tema de la salud en su conjunto y el desarrollo local. Porque esa gente que ha retornado a la pobreza, que es 10% en Lima metropolitana, que es una cifra enorme, entonces esa gente necesita el trabajo articulado del Estado en el nivel local. Cuando en el Perú siempre nos hemos referido a la pobreza, inmediatamente de una manera gráfica pensamos que son zonas rurales, zonas alejadas, ¿no? Y usted acaba de puntualizar algo, ¿no? 10% en zonas urbanas, en Lima una de ellas, ¿no? Y cuando uno mira las cifras del Instituto Nacional de Estadística, en el área urbana, en todo el país hemos caído 11.4, ¿no? Que es en realidad bastante preocupante, ¿no? Entonces, ya no solamente tenemos que atacar justamente el área rural, sino también focalizar qué área urbana tenemos que incidir bastante, ¿no? Porque si no recuperamos el tema, si no logramos superar el tema de la pandemia, difícilmente vamos a reactivar economía o cualquier reactivación que queramos, ¿no? Yo creo que Lima metropolitana ha sido una de las más golpeadas.
Y tiene esto algo bien sencillo. La informalidad que tiene Lima en el comercio ambulatorio, en las pequeñas empresas, informal, etcétera, esto ha hecho, con estos encierros, estas cuarentenas, que este sector sea el más golpeado. Y también las zonas urbanas del Perú, en otras regiones, sobre todo las más golpeadas, como Tumbes o Loreto, que son otras de las más golpeadas, también tienen ahí, es un tema de la informalidad. Yo creo que ese es el golpe más grande de esta pandemia. Ha sido a la pequeña empresa y al sector informal. Y eso se traduce ahora en estos índices de pobreza que se relatan. Curiosamente, el sector rural ha caído menos. Si usted observa la encuesta del INEI, va a ver usted que el sector rural ha caído menos, solo 4 y pico %. ¿Esto qué significa? En el fondo, que el impacto de la pandemia ha sido gravísimo en este sector que tenemos en el país. En consecuencia, el Estado, el gobierno, tiene que reenfocar su lucha contra la pobreza en estos momentos, pero no es su lucha contra la pobreza dándole la ayuda social que siempre corresponde o dar la dádiva. No, esto implica trabajar en la comunidad, con la comunidad, para promover el desarrollo social local, para compartir los riesgos y fortalecer el desarrollo de todos en la comunidad. Esto es muy importante, y uno de los aspectos centrales de eso, de ese actor de cambio para luchar contra la pobreza, indefectiblemente es el sector salud, y en ese sentido el Ministerio de Salud ya debería estar afinando sus estrategias para implementar el enfoque comunitario, una vez más, reiterado ya, ahora en esta circunstancia. Una pregunta final, para una respuesta breve. O sea, ¿estas cifras obligan a rediseñar lo que ha estado haciendo hasta el momento el sector salud? Definitivamente que sí. Es obligatorio que el Ministerio de Salud tenga que abandonar, ahora sí, su enfoque hospitalario, militar y policial, aunque ya lo han abandonado a medias porque ya perdieron convicción, y pasar ahora sí con convicción a fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Doctor Herbert Cuba, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. A media semana lo voy a invitar para conversar en extenso acerca de el libro La pandemia en el Perú. Lectura obligada, ciertamente, en las circunstancias que vivimos. Le agradezco nuevamente la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, cada sábado. Muy amable.